Buenas noches. Esto de culturas lejanas a mí me tocó, porque a mí me gustan todos los himnos y todas las canciones de Navidad que son de culturas lejanas. Cuantos más viejos, mejor. Quisiera compartir unas breves reflexiones con ustedes, que reflexionemos juntos en un pasaje muy conocido referente al nacimiento de Jesús. Son dos porciones, la primera está en Mateo 1, 18 al 24 y la segunda en Lucas 2, 1 al 7. Si alguno quiere buscarla está bien, si no, yo las voy a leer consecutivamente, estas dos porciones, en otra versión distinta a la Reina Valera 60. El nacimiento de Jesús el Mesías fue así. María, su madre, estaba prometida en matrimonio a José, pero antes de convivir con él quedó embarazada por la acción del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo, no quiso denunciarla públicamente, sino que decidió separarse de ella de manera discreta. Estaba pensando en esto cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas reparo en convivir con María, tu esposa, pues el hijo que ha concebido es por la acción del Espíritu Santo. Y cuando dé a luz a su hijo, tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió en cumplimiento de lo que el Señor había dicho por medio del profeta: una virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo, a quien llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Recibió en casa a María su esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella antes de que naciera su primer hijo. Augusto, el emperador romano, publicó por aquellos días un decreto disponiendo que se empadronaran todos los habitantes del imperio. Este fue el primer censo que se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Todos tenían que ir a empadronarse, cada uno a su ciudad de origen. Por esta razón, también José, que era descendiente del rey David, se dirigió desde Nazaret, en la región de Galilea, a Belén, la ciudad de David, en el territorio de Judea, para empadronarse allí juntamente con su esposa María, que se hallaba embarazada. Y sucedió que, mientras que estaban en Belén, se cumplió el tiempo del alumbramiento, y María dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. La primera reflexión se refiere al personaje principal de este relato, al protagonista principal, que es el Espíritu Santo. El acento en el relato, especialmente en el Evangelio de Mateo, está puesto en la obra del Espíritu Santo. En el original, Mateo dice sencillamente, aludiendo a la nueva vida encontrada en el seno de María, teniendo en el vientre del Espíritu Santo. ¿De quién era eso que se gestó en María? Pues de Dios, el Espíritu Santo. No nos explica el Evangelio el cómo, simplemente Mateo y Lucas cuentan lo que pasó. Fue por esa misteriosa, inexplicable operación sobrenatural, dinámica del Espíritu Santo que ocurrió dentro de la historia humana, la encarnación. El ángel le había dicho a María:
el Espíritu Santo, vendrá sobre ti y te hará sombra. Esto es una metáfora. El Espíritu Santo estuvo activo en la creación del mundo. Dice Génesis capítulo 1 que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, y otra versión traduce aleteaba sobre la faz de las aguas. Podríamos decir también hacía sombra sobre la faz de las aguas. Así que el Espíritu Santo que estuvo activo en la creación, lo estuvo en la encarnación, y lo estuvo en un muy difícil contexto histórico, así como lo sigue estando en nuestro contexto histórico en estos días. Sigue haciendo sombra el Espíritu Santo, si no, no se convertiría nadie, y no seríamos transformados, y no veríamos a Dios obrar. La segunda reflexión que quiero hacer se refiere precisamente al contexto histórico. El nacimiento de Jesús ocurrió en un marco histórico concreto. Jesús nació en Belén de Judea, siendo Cirenio, dice la Valera o Cirino, gobernador militar romano de la provincia de Siria. Herodes el Grande, que era mitad judío, mitad edomita, era el rey de Palestina, y Augusto César, el emperador romano de turno. Este último, Augusto, ordenó el censo, y tanto Herodes como Cirenio lo ejecutaron a nivel regional. Augusto fue, aunque era un pagano, un impío, al fin de cuentas, fue uno de los mejores emperadores romanos. Era muy cruel cuando asumió, pero después se fue suavizando, y fue el que afianzó la política de permitir a los pueblos conquistados mantener sus sistemas de culto y sus autoridades locales. Era buen administrador y muy buen político, y como tal sufría también todas las enfermedades de los políticos. Por ejemplo, hizo promulgar una ley contra el adulterio. Mientras tanto, él mismo adulteraba con la madre del que fue el próximo emperador a él. Augusto César fue uno de los pocos emperadores romanos que murió de muerte natural. Herodes el Grande era grandemente malo, muy malo y cruel. Uno se pregunta cómo es posible que alguien en autoridad mande matar a todos los niños de 2 años para abajo, era, ¿no? En Belén. Él no tenía problema para esto, porque antes había matado a su suegra, a su esposa y a 2 de sus hijos. Así era Herodes el Grande. Augusto, el emperador romano, escribió de él diciendo que en el reino de Herodes era mejor ser un cerdo que hijo del rey. El mismo emperador lo escribió. Herodes era paranoico, siempre recelaba de conspiraciones en su contra y borraba sin misericordia todo lo que le pareciera un simple vestigio que atentaba contra su autoridad. Aunque por otra parte, también era político. Por conveniencia y por demagogia, cuando hubo una hambruna en Palestina, él dio de sus joyas e hizo fundir de su oro para dar de comer al pueblo, y se encargó de que se enteraran de lo que hacía. Cuando terminó la hambruna, pasado un tiempo, él era más rico que antes. Así que más o menos la situación se parece bastante a nuestros días. De Cirenio solo sabemos que era un fiel soldado romano que gobernaba las fuerzas de ocupación imperiales en la zona. Ese es el marco, el cuadro que se vivía en la época del relato. Jesús nació como judío en cuanto a su humanidad,
parte de un pueblo ocupado, sometido, que pagaba tributo a este imperio que nadie pudo conquistar ni derrotar. Roma es uno de los pocos imperios que no cayó por enemigos exteriores. Cayó porque se pudrió por dentro, se corrompió. Bueno, este imperio estaba operativo en ese momento y todavía en su esplendor. La tercera, son 4 nomás, la tercera reflexión se refiere a la promesa cumplida de Dios. En ese mundo, con esas autoridades altamente corruptas, bajo esos poderes, en un marco sociocultural, político, económico y militar muy difícil, brutalmente injusto, Dios estimó en ese momento que el tiempo se había cumplido para que se hiciera efectiva la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15. Una promesa medio escondida ahí. La simiente de la mujer iba a herir en la cabeza a Satanás de muerte, aunque él sería herido en el talón, pero esta simiente de la mujer, refiriéndose al Mesías, iba a asestar el golpe final contra el enemigo de la raza, nuestro enemigo, y el de Dios, justo en ese marco sociocultural y político y militar. Y aunque la promesa no la veo como una promesa condicional, no dice, yo voy a hacer esto si ustedes hacen esto otro. Simplemente Dios dijo que iba a mandar un Mesías. Sin embargo, Dios tuvo, entre comillas, que usar a alguien para cumplir su promesa. Y en ese sombrío contexto usa a una parejita de jóvenes judíos comunes y corrientes. Es en este marco que antes explicamos que María quedó embarazada. Es en este tiempo histórico que José trabajaba y velaba por María mientras a ella le crecía la pancita. Y cuando ya su gravidez estaba muy avanzada, llega la orden del censo y se tienen que trasladar. ¿De dónde vino esa orden? En realidad no provino de Augusto. Yo me pregunto, ¿no podría el Señor haberles hecho más fáciles las cosas a estos chicos, a estos muchachos? Porque eran jóvenes, sobre todo María. De Nazaret en Galilea a Belén en Judea hay 140 kilómetros por el camino de Transjordania, que era el que tomaban los judíos para evitar Samaria. Y el que más que presumiblemente tomaron José y María, porque era el camino más transitado y donde había menos bandidos. 140 kilómetros. No sabemos si era tiempo de lluvia, pero de todos modos podemos imaginar un viaje nada agradable para una embarazada, largo y agotador. Y al fin llegaron a Belén, un pequeño pueblo situado 8 kilómetros al sur, más abajo, de Jerusalén. Era la ciudad natal de David, y ahí era donde los judíos esperaban que viniera al mundo el Mesías, acerca de lo cual Augusto seguramente no tenía ni la más pálida idea. Y sin embargo, hizo la voluntad de Dios. La cuarta reflexión se refiere a los socios o colaboradores de Dios. Unos meses atrás del anuncio del ángel, la vida de María y José transcurría en medio de las ordinarias alegrías y tristezas comunes a todos, dentro de la normal rutina de su época.
hasta que llegaron los ángeles y escucharon a Dios y le creyeron. Y ahí empezaron los cambios y los problemitas también. El Espíritu empezó a obrar y toda la vida de María y de José se vio envuelta en una aventura de muchos cambios, casi continuos. Cambió su manera de vivir, cambiaron sus expectativas, sus sueños. Lo fundamental que el Espíritu les cambió fue su proyecto de vida. Y esto es lo que suele ocurrir, si no todas las veces ocurre, con los colaboradores de Dios. A María le habrán empezado las náuseas seguramente. Su cuerpo empezó a cambiar, su pancita a crecer, cambios. La cara de José, sobre todo al principio, seguramente también cambió. La relación habrá sido muy tirante hasta que el ángel le habló a él en sueños. Y bueno, allá van a Belén, 140 kilómetros. Y no había avión, ni coche, ni seguramente burro, y de a pie. Y luego siguió cambiando. Luego a Egipto y luego otra vez a Nazaret. Cambios, cambios. Los colaboradores de Dios no podemos pretender tener a Cristo Jesús en nosotros, como lo tuvo María, sin cambios. Es una engañosa ilusión. Cambios van a haber. Una tradición, una de las varias tradiciones extrabíblicas, nos dice que parece que María quedó huérfana de chiquita y fue criada por Zacarías y Elisabet, sus parientes, en el templo o en el ámbito del templo. ¿Por qué Zacarías era sacerdote? Nunca fue rica ni influyente, no tuvo un pasar holgado y se comprometió con un hombre de su misma situación social, humilde, trabajador, con oficio. Creció, eso sí, en un medio ambiente de gente que como Simeón esperaba y Ana esperaban la consolación de Israel. Y un día el Señor le habló. Dios tiene sus planes, su propósito, pero busca nuestro sí. María y luego José le dijeron que sí a Dios. Si no lo hubieran hecho, Dios habría realizado su plan desde luego, pero ellos se habrían quedado fuera. Mi no va a impedir el plan de Dios. Mi retasearle al Señor entrega no va a frustrar sus planes, pero me va a dejar a mí fuera de Él. Me voy a perder algo muy bueno. María muchas veces no entendió, no comprendió en el momento, pero lo guardó en su corazón y se mantuvo firme en su sí. Y cultivó a través de su historia una permanente actitud de fe, de sí a Dios, entendiera todo o no. Y José la acompañó en esto, firme, hasta que el Señor lo llamó a su presencia. Tuvieron sus dudas, no siempre lo vieron todo clarito, varias veces se quedaron sin entender, pero hicieron con sencillez y fe aquello que Dios les mandó, aunque esto exigiera cambios y algunos muy difíciles. Dios conoce de antemano mi respuesta y la tuya, pero no la determina. Nos corresponde a nosotros con fe dar nuestro sí a Dios y mantenernos en el sí. Es una actitud permanente de vida a cultivar. En realidad dar culto es eso,
es andar diciéndole que sí al Señor, haciendo lo que Él nos dice en este nuestro contexto, nuestro marco histórico, que no creo que sea más difícil que el de José y María. Tiene otras cosas, es difícil también. Y aquí me tomo unos segunditos más. Tenemos que tener algo importante en cuenta. María y José aceptaron con fe sencilla y obediente las aparentes contradicciones de esta aventura de vivir en relación estrecha con Dios. Comparemos en nuestra mente, comparemos estas frases. Por ejemplo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Y por otro lado, comparemos la otra frase, no hubo lugar para ellos en el mesón. Y después de 140 kilómetros. ¿Dónde está lo favorecida? ¿Dónde está? O estas otras dos frases, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Con esta otra, y acostaron al niño en un pesebre. ¿Dónde está lo grande? Lo Hijo del Altísimo, en un pesebre. Aparentes contradicciones. Y más adelante, Dios le dijo, el Padre, a Jesús, tú eres mi Hijo amado. Pero el profeta habla de él como varón de dolores, experimentado en quebranto. Así es la vida de los colaboradores de Dios, de los socios de Dios, que somos vos y yo. Hay contradicciones, pero son aparentes. Él sigue en el trono. Había un cierto número de personas en Israel que esperaban al Mesías, pero se necesitó, para que el reino de Dios avanzara, una María y un José que creyeran y se mantuvieran creyendo en medio de su historia personal, de las contradicciones, que subordinaran su proyecto de vida al propósito eterno de Dios. Aquel que sigue sentado en el trono usó en su momento y usa los poderes de este mundo, pero también usa, como usó a este par de jovencitos, obrando al margen de los centros de poder, gente que no tiene importancia a los ojos del mundo, gente que no tiene ningún control de nada, que no puede cambiar nada del marco histórico en el cual vive, y allí, con esa gente, Dios obró y seguirá obrando. Yo creo que este tipo de personas, tal vez lo creo porque ahí entro yo, creo que este tipo de personas, como María y José, son los socios favoritos de Dios. Él ha tenido y tiene muchísimos de esta clase de colaboradores, desconocidos para el mundo, simples, sencillos, sin importancia, que tienen que enfrentar la vida diariamente, que no tienen demasiados recursos, que no pueden modificar nada de lo que los rodea, pero con el Espíritu, sujetos al Espíritu, guiados, energizados por el Espíritu, escriben parte de la historia del reino, la que les toca a ellos, la que me toca a mí y la que te toca a vos. No pensemos que Dios está limitado por nuestra condición. Desde afuera de los centros de poder e influencia de este mundo y en una comunidad de fe en la que andamos, en los objetivos del propósito eterno de Dios, tenemos que seguir compartiendo con alegría, con sencillez, con fe. Es este mensaje tan sencillo de la Navidad, que Dios vino al mundo en la persona de Jesús a salvarnos de nuestra miseria y a formar familia
para Él y hacernos como su Hijo. Que esta Navidad sea nuevamente para nosotros un desafío a mantenernos como María y José, creyendo y obedeciendo con sencillez en el día a día, en lo que tenemos que hacer. Hay hermanas que se creen que no sirven para nada. Lo digo porque yo las he escuchado, me lo han dicho a mí, que no sirven para mucho, no para nada, en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque lavan ollas, porque hacen otras cositas, porque saludan a los vecinos y no hacen mucho más, porque soportan a los de su casa, pero somos todos importantes en el proyecto del Eterno. Y Dios trabaja así. Él reina y cumple su palabra a través tuyo y a través mío, en el marco histórico que vos y yo nos ha tocado vivir. Y quiero cerrar con esto. Yo no creo que fuera por maldad o insensibilidad del mesonero que Jesús nació en un pesebre. Es que el mesón estaba lleno, no había lugar. Creo de verdad que no fue una excusa, estaba lleno. Y es el caso de muchos hoy en día, que no conocen al Señor y tristemente otros que sí lo conocen. Están llenos, muy llenos de cosas, de actividades, de proyectos, de deseos, de problemas, de relaciones, de dolores, de trabajo, de ilusiones y de desilusiones. Y no hay lugar en su vida, en su situación, en sus circunstancias, para dejar entrar a Jesús y para que venga la salvación a su existir y lo transforme en vida nueva, en esperanza bendita y segura. Y sea que ya lo conozcas o no, no corramos el riesgo de empujar a Jesús por falta de espacio a las afueras, a la marginalidad de nuestro mesón, de nuestra vida. Dejémoslo entrar. Y en estos días también de festejo, de estar con la familia, de comer, dejémoslo entrar al ámbito de nuestro existir. Démosle espacio a Jesús siempre en nuestra vida y Él va a hacer cosas que tal vez nunca soñamos que podían ser hechas en nuestra vida y aún a través de nosotros. Él es el único que puede entrar y por su espíritu llenarnos de vida, de paz, de esperanza. Hagámosle lugar. Feliz Navidad.